Hola niños, les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes, a sus apoderados, a sus familias. Espero que estén muy bien. Y el día de hoy me gustaría que aquellas personas que los ayudan en su aprendizaje puedan ver este video porque va a ser una clase diferente. Mi nombre es Valeria García Reyes y yo soy su profesora de historia. Bueno, como dice el título de nuestra clase del día de hoy, dice ¿cómo aprendo? ¿Ustedes creen que es importante hacernos esta pregunta para saber cómo aprendemos? ¿Será importante? Bueno, les quiero comentar que saber cómo nosotros aprendemos es importante porque podemos comprender y autorregular nuestro aprendizaje. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se han preguntado cómo aprendo? También esto nos sirve para poder ir planificando la mejor manera que nosotros tenemos para aprender y así hacer las cosas mucho más fáciles. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy tiene que ver entonces con distinguir los aprendizajes y habilidades desarrolladas en clases, analizando e identificando las diversas formas de aprender. O sea que vamos a distinguir, ver, observar los aprendizajes y habilidades que hemos desarrollado en estas clases de tiempo de pandemia y vamos a ir analizando, o sea, observando, detallando e identificando las diversas formas de aprender. ¿Por qué? Porque no hay solo una forma de aprender, hay muchas, ¿ya? Entonces, ¿qué veremos hoy? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué habilidades he mejorado? ¿Para qué me ha servido? ¿O para qué me puede servir? Entonces, empecemos por qué he aprendido. Bueno, en este tiempo de pandemia se han enviado una serie de guías, de videos, de instructivos para que ustedes las puedan realizar en sus casas, ¿no es cierto? Pero no solamente es importante que ustedes las hagan, sino que también es aprender y poder aplicar lo que ustedes están haciendo. Entonces, en nuestra asignatura de historia nosotros hemos visto lo siguiente. Primero vimos la ruptura de la iglesia católica y la ruptura de la unidad religiosa en Europa, que fue la Reforma, ¿no es cierto? Luego de eso vimos la iglesia católica, cómo le respondía a la Reforma, denominándose la Contrarreforma. Y por último, lo que vimos en la clase anterior fue la difusión de las ideas reformistas de guerra y de religión, ¿no es cierto? Que fue lo último que vimos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el instructivo que se envía de la asignatura de historia se señala que ustedes cada vez que lean el texto de historia y encuentren palabras que sean nuevas, deben escribirlas en su cuaderno y buscar el significado, ya sea en internet o en un diccionario. ¿Y por qué esto es importante, niños? Es importante por dos cosas. Primero, porque yo, viendo y comprendiendo las palabras que son nuevas, me permite entender más el texto que estoy leyendo. Y segundo, porque esas palabras se agregan a mi vocabulario. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Yo aquí seleccioné un texto del libro de historia y subrayé dos palabras que me parecen nuevas. Por ejemplo, burguesía y luteranas. Ya, estas dos palabras yo las subrayé. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ya las subrayé, las voy a escribir en mi cuaderno. ¿Y de qué manera? De la siguiente, veamos. Actividad, voy a colocar un título. Actividad número 6, difusión de las ideas reformistas. Y luego voy a colocar un subtítulo que es palabras que no conozco. Ya, título 2. Y por último voy a agregar las dos palabras que busqué y su significado. Entonces, burguesía, clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Y luterana, de Lutero o del luteranismo o relacionado con ello. Entonces yo
Ya sé lo que significan estas palabras, luego vuelvo a leer el texto y me va a quedar mucho más claro y son dos palabras que se van a asignar a mi vocabulario. Luego los datos curiosos e importantes. Me parece importante que ustedes cada vez que encuentren un dato importante o curioso lo puedan anotar, ¿ya? Para que luego no se les olvide y para que mejore su aprendizaje. Por ejemplo, yo hice aquí, escribí, dice, me pareció interesante saber que varias de las religiones que existen ahora son parte de la reforma que originó Lutero. Y lo puedo complementar haciendo un dibujo, ¿ya? ¿Cómo lo he aprendido? Ya. Acá se han enviado varias estrategias, no solamente una para que ustedes puedan aprender. Entonces me gustaría saber cuáles de estas estrategias a ustedes les han servido para aprender. Y las estrategias son el video hecho por la profesora, que es este mismo que estamos viendo ahora, que es el video que se envía y que habla sobre el contenido que estamos pasando. También están las actividades del texto de historia, y algunos desafíos o actividades prácticas que deben hacer, ¿ya? Entonces ustedes tienen que seleccionar. ¿Les gusta uno de estas estrategias? Dos, todas, se les es más fácil, etcétera. ¿Y qué habilidades ustedes han mejorado a través de esas estrategias? Bueno, la idea es que ustedes conozcan y sepan lo que es una habilidad. Y la habilidad es la aptitud, el talento, destreza o capacidad que posee una persona para llevar a cabo determinada actividad. Y yo les quiero acá mostrar algunas de las habilidades que me parece importante que ustedes puedan conocerlas. Está la curiosidad, que es el deseo de averiguar una cosa. Está la sociabilidad, que es la cualidad de vivir en sociedad, o sea, con más personas. La creatividad, que es la capacidad de inventar o de crear cosas. La empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Está también el ingenio, que es la capacidad de imaginar o de inventar, etc. Y tenemos la resiliencia, que es la capacidad para superar circunstancias complicadas en la vida y levantarse, ¿ya? Estas habilidades son importantes, pero no son las únicas, ¿ya? Y también tenemos las habilidades del pensamiento. Y las habilidades del pensamiento, que son las que trabajamos en nuestras actividades, son las que permiten procesar información, adquirir conocimiento, resolver problemas, crear, analizar, etc. Entonces, cada vez que se da un objetivo, al inicio comienza con una habilidad. Y las habilidades que hemos realizado en estas clases han sido sintetizar, comprender, reconocer. Por eso es importante que ustedes sean capaces de leer bien el objetivo al iniciar la clase. Bueno, habilidades y distintas formas de aprender. Aquí ustedes pueden ver que hay una fotografía de un niño que se está atando los zapatos, ¿no es cierto? Y esa fotografía, nos muestra a este niño y es una habilidad que nosotros hemos desarrollado y que se desarrolla cuando somos niños. Pero ¿cómo aprendió este niño a atarse los zapatos? Mirando a otro. ¿Le enseñó a alguien a atarse los zapatos y él aprendió? ¿O lo intentó una y otra vez hasta aprender? ¿Cómo lo aprendieron ustedes? ¿Se acuerdan? ¿O pasaba mucho tiempo? Bueno, traten de acordarse cómo aprendieron ustedes. ¿Y por qué les digo esto? Es porque existen diferentes maneras de aprender. Por ejemplo, hay algunos niños que se sienten atraídos por las palabras, otros son buenos con el cuerpo y el movimiento, hay algunos que aprenden la información mirando, de manera visual, otros escuchando, memorizando, etc. Lo importante, niños, es que tú conozcas tu forma de aprender. ¿Y cómo lo pueden hacer? De la siguiente manera. Aquí ustedes pueden ver que hay 3 estilos diferentes de aprendizaje. Entonces, yo voy a dar las características de cada
estilo de aprendizaje y ustedes tienen que ver cuál se adecua más al suyo, ¿ya? Entonces, van a escuchar bien cuáles son las características del aprendizaje visual, o sea, de ver. Primero, ¿presentas dificultades con las explicaciones no verbales? ¿Eres muy observador? ¿Aprendes mejor cuando te enseñan de manera visual? ¿Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores? ¿Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos? Y por último, ¿tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color? Si estas características corresponden a ustedes, es que tienen el estilo de aprendizaje visual. Ahora veamos el aprendizaje auditivo. Escuchen las características. ¿Aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice la profesora? ¿Eres capaz de recordar signos audibles con cambios de tono de voz? ¿Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más? ¿Se te es fácil las presentaciones y pruebas orales, o sea, donde ustedes hablan? ¿Eres bueno para relatar historias o cuentos? ¿Te gusta estudiar con música? Si ustedes tienen esas características, su estilo de aprendizaje es auditivo. Ahora veamos este otro que es kinestésico. Y aquí hay un piecito porque el kinestésico tiene que ver con el movimiento. ¿Ya? Escuchen las características. Sería, ¿te gusta aprender a través de experiencias como prácticas en laboratorio, juegos o modelos? ¿Eres inquieto y te mueves constantemente y te cuesta concentrarte en una actividad? ¿Tienes la necesidad de expresarte en forma corporal, o sea, moviendo tu cuerpo? Si tienes estas características, tu aprendizaje es kinestésico. Pero esperen, es posible que alguno tenga los 3 estilos de aprendizaje. O también pueden tener solo 2. Lo importante es que sean capaces de saber qué estilo de aprendizaje es el suyo. Ahora, los aprendizajes y las habilidades son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo? Por ejemplo, varios de ustedes tienen esta aplicación. Utilizando redes sociales y aplicaciones porque manejan la habilidad y el aprendizaje. También en los videojuegos, que también se desarrollan habilidades y aprendizaje. Y también en los deportes y pasatiempos, ¿no es cierto? ¿Pero para qué me ha servido? Bueno, las actividades que se desarrollan han servido para reconocer ideas y conceptos nuevos, memorizar y comprender ideas y conceptos nuevos, profundizar y entender ideas y conceptos nuevos. ¿Pero para qué me pueden servir? He escuchado muchas veces esta pregunta. ¿Para qué me va a servir lo que me entregan en el colegio? Bueno, ustedes pueden ocupar lo que aprendieron en el colegio, en la casa, con mi familia o con mis amigos. El conocimiento se puede usar en cualquier lugar, niños. Ahora que sabes, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué habilidades has mejorado? ¿Y para qué te ha servido? ¿O para qué te puede servir? Es que debes realizar lo siguiente. En esta oportunidad deberás reflexionar lo que has aprendido durante todo este tiempo y sobre lo importante que es conocer cómo aprendes. Y debes responder la pauta de evaluación. Una vez que la respondas, me la envías a mi correo institucional, ¿ya? Pero para responderla deben seguir lo siguiente. Primero, responde con letra clara. Luego, evito los monosílabos. No respondo con un solo no o sí, porque tengo que fundamentar mi respuesta. Y me tomo mi tiempo para reflexionar. Antes de responderla, pienso en lo que voy a escribir. Porque no hay ninguna respuesta mala, niños. ¿Por qué? No hay aprendizaje sin error. Cada vez que ustedes se equivoquen, están aprendiendo. Por lo mismo, cada vez que tengan una duda, no duden en contactarme, escribiendo, por ejemplo, tía Valeria, tengo una duda con la materia. Tía Valeria, no puedo realizar la actividad número X. Tía Valeria, me cuesta mucho entender. Tía Valeria,
¿Me podría explicar otra vez? Y yo lo haré, con mucho gusto. Los quiero mucho, que estén muy bien, niños. Nos vemos en otra clase.